Cuando escuchan o leen la frase El Resplandor, lo más probable es que les venga a la mente la famosa película dirigida por el gran Stanley Kubrick, la cual quedó plasmada en la cultura popular. Algunos otros, que han incursionado más en el tema, saben perfectamente que este término se refiere al libro en el que supuestamente se basó la película. Ya hice una reseña del libro en cuestión, El Resplandor, que obviamente invito a que vean, y próximamente haré otra de su secuela, Doctor Sueño. Y como les mencioné en ese primer video, por fin voy a desarrollar de forma mucho más extensa qué es este misterioso poder llamado El Resplandor y por qué es tan importante para el extenso macroverso creado por Stephen King. Obviamente toda la información en la que me voy a basar será tomada directamente de los libros o tal vez de algunos comentarios hechos por el autor en entrevistas a través de los años. Por lo que en esta ocasión haremos un análisis completo de este mítico poder, sus características principales y también los diferentes personajes, o más bien los más conocidos de los libros del maestro King, que sí poseen esta habilidad de una forma u otra. Muy bien, ¿qué es exactamente el resplandor? En el universo de Stephen King, el resplandor es una capacidad psíquica innata, un tipo de telepatía o clarividencia poderosa que se manifiesta de distintas formas dependiendo de la persona y que se adquiere de forma hereditaria. King nunca se ha molestado en englobar esta capacidad definiéndola como algo específico. De hecho, es todo lo contrario. Muchas veces el resplandor puede incluir una o más habilidades dependiendo de la situación, de la historia, el contexto en el que se llevó a cabo y obviamente él o los personajes en cuestión. Por eso hay muchos personajes de su extensa obra literaria que tienen este poder o que se da a entender de forma sutil que lo poseen. De hecho, según el autor, cada persona tiene alguna pequeña chispa de este poder. O también se podría decir que cada una resplandece a su manera, algunas más que otras. Un ejemplo de esto son las personas que de forma esporádica tienen sensaciones sobre alguien o algo. Tienen estos llamados presentimientos que no pueden explicar, simplemente ocurre. ¿Les ha pasado a ustedes? Pues según King, eso significa que ustedes de cierta forma resplandecen, pero claro, en menor medida. Los verdaderos usuarios, o también llamados usuarios completos, son completamente conscientes de que algo en ellos no es común. Saben que sus habilidades no son algo que una persona común debe tener, por lo que muchas veces intentan ocultarlas. O tal vez no. Pero, ¿a qué habilidades me estoy refiriendo? Lo que sí sabemos son las características totales que involucran este resplandor, empezando por la telepatía, la habilidad de percibir pensamientos o emociones ajenas. Es una habilidad muy fuerte y muy típica en estos usuarios, la cual se puede confundir erróneamente con algún poder relacionado a algún superhéroe. En el mundo de King, la telepatía se relaciona más a poder comprender y empatizar con la otra persona. Muchas veces los usuarios del resplandor la usan para ayudar a la persona en cuestión a encontrar a otros familiares o tal vez algunos objetos perdidos, ya que con un simple contacto pueden indagar en los recuerdos de ellos que probablemente ya habían olvidado, pero otros usuarios pueden aprovecharse de esto para descubrir los miedos de los demás o tal vez sus peores acciones con el fin de chantajearlos o usarlos de alguna manera en su beneficio. Seguimos con la clarividencia, la capacidad de ver el futuro o fragmentos del pasado y también sucesos que ocurren a la distancia. Algunos también la llaman premoniciones. Muchas veces estos sucesos vienen en señales confusas y poco claras. Aunque el usuario en cuestión pueda captar a la perfección estas señales, pocas veces puede hacer algo al respecto para evitar que suceda, por lo que la persona se vuelve un testigo de su tragedia, comprendiendo que algo malo ocurrirá, pero sin tener la capacidad de evitarlo. Claro que otras veces no es así. Él o la usuaria puede comprender perfectamente el mensaje cuando las señales son claras y así puede ayudar al o a las personas de estas visiones y evitar una tragedia. Se puede usar para beneficio del usuario, como obtener números ganadores de la lotería o algo así. Pero es raro que la persona en cuestión se aproveche de esa manera,
aunque sí ocurre. También está la visión espiritual. Esto permite al usuario ver fantasmas, entidades o tal vez energías residuales asociadas a lugares donde el tejido de la realidad es más débil. Muchas veces la persona con el resplandor es consciente de que este lugar, ya mencionado, representa una peculiaridad que lo hace destacar de la mayoría. Las personas comunes se limitan a afirmar que este lugar es algo así como una casa embrujada, pero los usuarios del resplandor saben que este lugar alberga algo maligno, algo que altera la realidad y que la puede poner en peligro. También es típico que este tipo de lugares se sientan atraídos por estos usuarios del resplandor y busquen alimentarse de la energía natural que ellos emanan, por lo que no es para nada recomendable que ellos permanezcan en este lugar mucho tiempo, ya que se exponen a ser atacados e incluso consumidos totalmente. Algo muy similar es la psicometría, la cual permite percibir la memoria de algún objeto o lugar en cuestión, en especial cuando el suceso ocurrido en ese lugar es bastante intenso. Usualmente este tipo de objetos dejan un rastro que se impregnan en él, permitiendo que el usuario del resplandor pueda captar algo de ese suceso. No es muy típico que eso ocurra, pero también es una forma de conectar hacia algo inanimado muy similar a la ya mencionada telepatía. Es por este medio que usualmente los usuarios del resplandor pueden encontrar objetos o al dueño del objeto en cuestión. Es como si pudieran detectar la vida del artefacto en pequeñas dosis. También una variante de esta habilidad es muy típica, la influencia mental, la cual permite que algunos de estos usuarios puedan proyectar sus pensamientos o voluntades en otras personas. Es más fácil si este pensamiento es proyectado a otro usuario del resplandor. De lo contrario, la persona que reciba esta proyección puede no captar qué es lo que está ocurriendo o cuál es el mensaje que le están tratando de dar. Pero usualmente las personas sin el resplandor pueden detectar cualquier mensaje sin importar quién sea el usuario. Muchas veces estas influencias no son simples palabras o advertencias, también pueden proyectar emociones, tanto buenas como malas. De esta forma se puede saber si alguien está en peligro o, por el contrario, si este sujeto está a punto de hacer algo malo. En menor medida también tenemos la telequinesis, la famosa habilidad de mover cosas con la mente. Esta habilidad en sí es muy típica de los usuarios de la telepatía, por lo que muchos la asocian como si fueran una misma. Sin embargo, en el caso del resplandor no es así, ya que es muy raro que algún usuario tenga esta variante del poder. Son muy pocos los casos de los personajes de los libros de King que poseían la telequinesis y que también la podían usar de forma controlada. Pero existen, y muchas veces ellos no eran totalmente conscientes del poder que había en su interior, por lo que su historia solía terminar en tragedia. Hay una última variante de este poder, una que es sumamente rara y a la vez sumamente poderosa, la llamada piroquinesis, la habilidad de producir fuego y, o tal vez controlarlo con la mente. Es una habilidad muy extraña porque, si no me equivoco, en todo el universo de King solo hay una usuaria que la tiene, y al ser algo único, este poder llegó a alcanzar niveles astronómicos, ya que no se limitaba a simplemente prender una mecha. Puede ser capaz de provocar grandes incendios y muchas explosiones solo con el pensamiento. Es una de las variantes más poderosas y más peligrosas del resplandor. Algo muy importante que hay que aclarar es que este poder es mucho más poderoso en el usuario cuando él o ella todavía está en su infancia. Durante la niñez, la inocencia y la falta de bloqueos mentales permiten que el resplandor se manifieste plenamente, pero conforme el usuario va creciendo, la habilidad comienza a apagarse o empieza a dejar de resplandecer. Claro que esta nunca desaparece del todo, pero esto solo es aplicable para usuarios cuyo poder nunca fue tan fuerte. Hay muchos casos de usuarios del resplandor cuyo poder se mantuvo intacto en su adultez e incluso fue aumentando exponencialmente. Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es lo que ocurre con el nudo verdadero. Este es un grupo sectario de humanos que también poseen el resplandor de diferente medida cada uno. En algún punto de la historia descubrieron que podían alimentarse de la esencia que los usuarios del resplandor poseían, la cual ellos llaman el vapor.
Esta energía se puede obtener o es liberada cuando el usuario en cuestión sufre o muere. Ellos, al alimentarse de este vapor, pueden aumentar su expectativa de vida natural y sobrevivir décadas como seres jóvenes. Claro que esto es a costa del usuario del resplandor, el cual casi siempre es un niño o una niña, debido a lo que mencioné también anteriormente, que en su niñez ellos resplandecen aún más. Este grupo despreciable y horrible es la prueba de que el resplandor es una especie de esencia psíquica que se puede cuantificar. Si quieren saber más de ellos, les recomiendo leer el libro Doctor Sueño, o esperar a que lance mi reseña de este libro próximamente. Dejando claro qué es el resplandor y cuáles son sus características, es importante mencionar a algunos de los usuarios que poseen o poseían esta habilidad en muchos de los libros de King, que créanme son bastantes y muchos de los cuales son muy conocidos tanto en el mundo literario como en el mundo cinematográfico. Como ya dije, casi todas las personas resplandecen de alguna manera, por lo que es muy posible que leyendo cada libro del maestro King encuentres alguna referencia o dato que confirme que cierto personaje también tiene una chispa del resplandor, por lo que si me dedicara a nombrarlos a cada uno no terminaría nunca. Así que me voy a limitar a mencionar a los más conocidos o a mis favoritos. Si falta alguno, no olviden mencionarlos en los comentarios. Empecemos mencionando a los usuarios en orden de aparición a partir de la fecha en la que fue publicado su libro. La primera en la lista no puede ser otra que Carrie White, la protagonista del libro con su mismo nombre, que fue publicado en 1974. Carrie es la primera personaje que demuestra tener una especie de resplandor. Es verdad que al momento de publicarse su libro, su poder no fue llamado de tal forma. De hecho, el libro se limita a mencionar que tiene una especie de telequinesis, o sea que mueve objetos con la mente. Sin embargo, durante los sucesos de su trágica historia, podemos apreciar cómo muchos personajes eran conscientes de lo que ocurría en su baile de graduación y posteriormente la destrucción que Carrie provocó en ese pueblo. Esto puede ser llamado una especie de telequinesis emocional, o tal vez la chica tenía tanto telepatía como telequinesis englobado en un solo poder. Fue el mismo King quien posteriormente confirmó que Carrie sí poseía una variante del resplandor, pero sin una guía y tampoco control. Por eso la historia de la chica es tan trágica. El segundo en la lista es tal vez el usuario más famoso del resplandor y el más conocido por todos nosotros. Me refiero obviamente al pequeño Danny Torrance, el protagonista de la mítica novela El Resplandor, publicada en 1977, y también posteriormente protagonizó Doctor Sueño, publicado en el año 2013. Danny es la primera persona que se nos presenta en el macroverso de King con esta habilidad cuyo nombre ya está definido. Danny es consciente en todo momento que posee un poder especial, pero no sabe cómo llamarlo ni cómo controlarlo. Al ser un niño de 5 años al inicio del libro, su poder resplandece como casi nunca se había visto en la historia de ese mundo, siendo uno de los usuarios más poderosos hasta el momento. Su lista de habilidades incluye la telepatía, la clarividencia, la visión espiritual, la psicometría e influencia mental. Como notarán, el currículum de habilidades del niño es muy extenso y completo, pero lejos de ser una bendición, cada una de estas habilidades le suma más tragedia a la historia del pequeño. El problema con tener tanto poder es que para una mente humana puede ser demasiado, y te puede pasar la cuenta. Así le pasa a Danny, quien aún siendo un adulto mantuvo este nivel de poder casi intacto. Danny sería el usuario más poderoso del resplandor si no fuera por cierta personaje que mencionaré posteriormente. Aquí también hay que mencionar a otro personaje muy ligado al joven Danny. Me refiero a Dick Hallorann, otro personaje del libro El Resplandor. El hombre tiene prácticamente todas las habilidades de Danny, pero a un nivel mucho más inferior. Puede presentir cosas, detectar el ánimo de las personas y recibir mensajes mentales, pero como dije, en un nivel muy limitado debido a su edad. Dick aún conserva lo suficiente para detectar el poder en el pequeño Danny y de inmediato se da cuenta de lo poderoso que es. Y gracias a eso, tanto Danny como nosotros como lectores podemos comprender a grandes rasgos qué significa tener el resplandor. El cuarto personaje de la lista es Johnny Smith, personaje principal de la novela La Zona Muerta publicada en 1979.
Johnny es otro personaje que posee una variante del Resplandor, pero en su caso se limita únicamente a la clarividencia, o sea, puede ver el futuro. El libro nos menciona que Johnny siempre tuvo una especie de presentimiento relacionado a sucesos del futuro o presente, pero en una medida muy menor, como por ejemplo saber cuándo debe o no debe apostar en las cartas o en los juegos de azar. Sin embargo, luego de sufrir un accidente, Johnny sufre un incremento considerable de esta habilidad, permitiéndole ver sucesos del futuro y también del pasado cercano. De esa forma, es capaz de descubrir a un asesino en serie y también puede evitar la elección de cierto político que eventualmente causaría la Tercera Guerra Mundial. Claro que Johnny sufriría muchas secuelas físicas debido al uso constante de su poder. Es gracias a esta novela que podemos comprender que para ciertos usuarios el uso del resplandor puede cobrarles un alto costo físico y psicológico, causándoles daño irreversible e incluso la muerte. La quinta personaje es tal vez la más poderosa de esta lista. Me refiero a Charlie McGee, protagonista del libro Ojos de Fuego, publicado en 1980. Ella es la única usuaria de piroquinesis a la que me refería anteriormente, por lo menos dentro de donde alcanzan mis conocimientos. Claro que la forma en la que ella obtuvo sus poderes no fue como los otros personajes anteriormente mencionados. El libro relata que sus padres obtuvieron sus poderes debido a una serie de experimentos gubernamentales a la que fueron expuestos. Y luego, ya con estos poderes a su haber, tuvieron a Charlie, quien nació con la habilidad de crear fuego con solo pensar. Claro que el libro también describe que ella mantiene una variante del resplandor, el cual incluye la telequinesis. Pero su piroquinesis es infinitamente superior, la cual, al igual que ocurre con Danny Torrance, no va apagándose conforme ella crezca. Todo lo contrario, sus poderes solo aumentan con los años. De hecho, se cree que en el futuro será tan poderosa que incluso podría provocar explosiones nucleares en todo el planeta. A ese nivel me estoy refiriendo. Charlie es un claro ejemplo de que el resplandor puede heredarse. Además, plantea el tema de que este poder puede incrementar de sobremanera los límites del usuario si ambos padres ya tenían el resplandor, como ocurre con los padres de Charlie. El sexto personaje en cuestión es el joven Jake Chambers, uno de los protagonistas principales de la saga de novelas La Torre Oscura, la cual inició con el primer volumen llamado El Pistolero, publicado en 1982, en el que Jake hizo su primera aparición. El caso del joven Jake es bastante atípico para lo que se refiere a un usuario del resplandor, ya que su poder pareciera estar ligado al destino mismo y al propósito que el joven y sus otros coprotagonistas deben cumplir en esta saga. En este caso, Jake tiene una fuerte atracción hacia los lugares donde la realidad se fragmenta y chocan con otros mundos, por lo que más predomina en su resplandor sería su visión espiritual o la capacidad para ver portales hacia otros mundos. También tiene cierto nivel de clarividencia, ya que muchas veces puede presentir sucesos que aún no ocurran o tiene sensaciones sobre algo que lo puede guiar por el camino correcto. Jake es un personaje que nos permite comprender mucho más sobre estos lugares que rompen la realidad y al mismo tiempo revelan el misterio de otros libros, como El Resplandor y su en ese entonces misterioso Hotel Overlook. El séptimo personaje del que me gustaría incluir brevemente en esta lista es Ralph Roberts, protagonista del libro Insomnia, publicado en 1994. Ralph es un caso muy particular ya que él despierta su variante del resplandor cuando es muy anciano, alrededor de sus 70 años. Durante gran parte de su vida, Ralph tenía una chispa de este poder, lo que incluían los típicos presentimientos. Pero en su vejez, y al perder a su esposa, empieza a sufrir un fuerte insomnio que por alguna razón comienza a incrementar esta chispa y despertar su resplandor, lo que le permitió aumentar el nivel de estas sensaciones y ver las auras de la gente, percibir la muerte a su alrededor e incluso interactuar con entes de planos superiores. Y no fue el único. Su coprotagonista en esta historia, Lois Chase, también adquiere estas habilidades y de la misma manera. El por qué ocurre esto y para qué es algo que dejaré en el misterio para que puedan leer este increíble libro por ustedes mismos. El octavo personaje es uno que muchos recordarán por una enternecedora película.
Me refiero a John Coffey, el personaje del libro La Milla Verde, publicado en 1996. Es uno de los personajes más singulares del universo de Stephen King. Es un hombre con un don sobrenatural profundamente empático, capaz de absorber el dolor y el mal ajeno a costa de su propio sufrimiento. Su variante del resplandor le permite conectar de forma nunca antes vista con todas las personas a su alrededor, detectando sus verdaderas intenciones, sus miedos, alegrías y también su maldad, por lo que también posee un nivel considerable de clarividencia. Pero a diferencia de los otros personajes, John no tiene control sobre su poder, por lo que constantemente está sufriendo lo que la gente a su alrededor sufre, lo que obviamente lo mantiene en un constante estado de sobrecarga mental y agotamiento psicológico, por lo que el pobre llega al punto de ansiar la muerte para poder descansar finalmente. El noveno personaje es Ted Brautigan, uno de los protagonistas del cuento Ampones con chaquetas amarillas, perteneciente al libro Corazones en la Atlántida, publicado en 1999. Ted es lo que llamaríamos un breaker o un rompedor, ya que su poder va más allá del límite permitido por la realidad. Es un personaje que comparte muchas similitudes con otros usuarios del Resplandor, como Danny Torrance, ya que posee prácticamente los mismos poderes: telepatía, proyección psíquica, clarividencia y una alta sensibilidad a lugares que rompen la realidad. Pero el punto a destacar de este personaje es que Ted es un usuario cuyo poder sobrepasa los límites, convirtiéndolo en lo que ya determiné como un breaker, alguien que puede romper o afectar las estructuras de la realidad misma. Por eso sus habilidades son tan preciadas para otros seres del macroverso como el mítico y maligno Rey Carmesí. El caso de Ted es trágico, ya que nos muestra cómo estas habilidades pueden ser una maldición terrible para quienes la poseen, hasta el punto de volverse esclavos de otros seres malvados y mucho más poderosos. La décima personaje es otra que representa muy bien el lado bueno del Resplandor, pero también el lado espiritual. Me refiero a la Madre Abigail del libro Apocalipsis, que ya había sido publicado con otro nombre en años anteriores, pero luego fue reeditado y lanzado en el año 2000. La Madre Abigail es de esos usuarios del Resplandor que llegaron a trascender el aspecto físico, yendo más allá y pasando al plano espiritual. En su caso, ella es una especie de elegida por Dios para luchar contra la fuerza del mal encarnada por el diabólico Randall Flagg. Sin embargo, su poder no viene de ella, le fue otorgado para ser un medio en esta lucha contra la maldad, por lo que aunque la Madre Abigail tenga clarividencia y pueda proyectar su conciencia hacia otras personas, revelando ciertos mensajes claves, no puede controlarlos. Cada uso de este poder proviene de una fuerza superior, la cual puede quitárselo cuando lo vea conveniente. El ejemplo de la Madre Abigail es la prueba de cómo este poder puede ser usado para el bien y para ayudar a los demás. A veces incluso puede ser útil en la lucha interminable entre el bien y el mal. Y la onceava y última personaje de la lista es Abra Stone, la protagonista del libro Doctor Sueño, publicado en el 2013. Ella es quizás la personaje más resplandeciente de todos los anteriormente mencionados. Si bien no es la más poderosa, ella tiene un resplandor más potente y concentrado, por así decirlo. La joven ha podido usar su habilidad de forma natural incluso desde bebé. Un detalle muy importante es que es la sobrina de Danny Torrance, por lo que al igual que él, sus habilidades son hereditarias. Ambos comparten las mismas variaciones del poder: la telepatía, la clarividencia, visión espiritual, psicometría e influencia mental, pero a ella se le suma la telequinesis. Y todas y cada una de estas habilidades están potenciadas a un nivel mucho más alto de lo que Danny tuvo en su niñez. Abra es una personaje con un potencial incalculable, el cual, si se pule y entrena con determinación, puede alcanzar niveles increíbles. Sin embargo, este intenso resplandor la expone a incontables peligros debido a que más de alguna persona, o tal vez algún ser malvado, puede detectarla a kilómetros de distancia, llegando a comprender su potencial.
Por eso ella se vuelve el blanco principal del grupo ya mencionado, el nudo verdadero, quienes durante todo el libro Doctor Sueño intentarán encontrarla y alimentarse de su esencia vital. Abra es una de esas personajes de la cual quieres saber más, y siempre estás expectante a descubrir cuáles son los verdaderos límites de su inigualable resplandor. Luego de ver a todos estos usuarios poderosos del Resplandor, nos queda claro que hay una especie de conexión entre ellos, que no radica únicamente en la similitud de sus poderes o que todos compartan protagonismo en algún libro en específico. El maestro King ha confirmado en entrevistas y obras posteriores, como La Torre Oscura, que los poderes psíquicos de sus personajes están interconectados. El Resplandor es parte de una energía que algunos personajes llaman el toque. De hecho, en La Torre Oscura es constantemente nombrada de esa forma, por lo que todo esto nos sugiere que el Resplandor podría ser parte de un sistema mucho mayor. Tal vez cada usuario es una manifestación humana de una fuerza relacionada con la Torre Oscura y también el K, o sea, el destino y la realidad. Por eso no es descabellado pensar que cada uno de estos usuarios comparten una raíz psíquica común.